Super Crack Estrella presenta Ritual. El juego de la ventana es un juego que en año 2012 se hizo viral, extremadamente sencillo de realizar, donde el poder de la sugestión y de la invocación juegan un gran poder. La mayor invocación no es decir frases o poner velas negras, sino el deseo de la mente. ¿Alguna vez no te ocurrió pensar en alguna persona a la que hacía mucho tiempo que no pudiste ver, y esta de repente te llama por teléfono, justo en el momento que estabas pensando en él? Pues esto es un gran poder de invocación que tenemos, y esto es lo que hacemos en muchos juegos creepypasta. El juego puede ser una tontería, pero somos nosotros lo que lo convertimos en algo real. Seguro que has escuchado que un vampiro tiene que ser invitado para que éste pueda entrar en tu casa, pues esto es lo que tú haces cuando realizas estos creepypasta, invitar a los arcontes. Pero vamos con el juego. El ritual. El juego de la ventana. Primero, realizar este juego es solo bajo tu responsabilidad, pues hay personas muy sensibles que les puede afectar. Se trata de un juego muy peligroso que lo haces tú mismo en la vida real. Esta historia se ha hecho famoso desde que Dross, para quienes no sepan quién es un videoblogger muy famoso de YouTube, la contó en un video de sus. Dross cuenta 3 historias de terror, creo que fue el 19 para los que quieran verlo, y encima era la última historia, el cual él mismo dijo que la vio en la Deep Web no como una historia de terror, sino como una anécdota real de gente que dice haberlo jugado y que logró sobrevivir a este peligroso juego. Y para quien intente jugarlo y probar suerte, yo solo digo que no me hago responsable de lo que le pueda ocurrir. Aquí vamos. El juego dice así: el día final de cada mes, por ejemplo, 31 de octubre, tienes que cerrar la ventana de tu cuarto, y también poner las cortinas y las persianas. Entonces, vete a la cama y acuéstate. Si no ocurre nada, vuelve a intentarlo al mes siguiente, y si no al siguiente otra vez, y así hasta que ocurra. Se dice que esto puede tardar mucho, de 6 e incluso a 12 meses, pues se dice que a los 6 meses ya es muy probable que ocurra. Recuerda, cierra la ventana, las cortinas y las persianas, y una vez acostado cierra los ojos. Entonces, si eres lo bastante desafortunado, a mediados de la noche empezarás a escuchar unos golpeteos. Pum, 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 pum. Estos vienen de tu ventana, y aquí es el momento en el que empieza el juego. Y lo que tienes que hacer es simple: no abras los ojos. Sí, tienes que mantenerlos cerrados, debes hacerte el dormido, no los abras en ningún momento, por mucha curiosidad o miedo que te esté entrando, pero, por lo que más quieras, no abras los ojos. No debes mostrarle a esa cosa que está fuera golpeando tu ventana que estás despierto, porque si no, será el fin. Entonces, la cosa se pondrá más furiosa y golpeará tu ventana cada vez más fuerte. Pum 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 pum. Viendo lo fuertes que se harán los golpeteos, pensarás que en algún momento esa cosa romperá el vidrio de la ventana, pero no lo va a hacer. No te preocupes por ello, no lo hará mientras le sigas haciendo creer que estás dormido. Y si piensas que tus padres, tu hermano o quien esté durmiendo en tu casa en otras habitaciones van a escuchar los golpeteos, no los escuchan, pues el juego lo iniciaste tú, y solo tú lo estás jugando. Y entonces, llegará un momento en que los golpeteos van a parar, pero ojo, esto es una trampa. Pensarás que esa cosa ya se habrá ido, todo habrá terminado y abrirás los ojos. No, gravísimo error mortal. Mientras siga oscuro allá afuera, tienes que seguir con los ojos cerrados. Vamos, que vas a tener que estar toda la noche en vela, aguantando sin abrir los ojos en ningún momento. Evita también quedarte dormido, pues en un rato los golpeteos volverán a empezar y mirarás a la ventana. No, sigue haciéndote el dormido. Sigue así, hasta que haya luz afuera. Y cuando eso pase, felicidades, has sobrevivido al juego de la ventana. Los que sobrevivieron a este juego, nunca supieron que era aquella cosa que golpeaba a la ventana, ni supieron qué forma tenía, aunque se piensa que se trata de un demonio. Pero los que abrieron los ojos, obviamente, no sobrevivieron para contarlo. Bueno, eso es lo que dicen, ya sabes, siempre se tiende a exagerar un poco en estas cosas. Yo sinceramente, no creo que este juego sea verdad, pues mucha gente suele dormir con la ventana cerrada, salvo en verano cuando suele hacer calor, pero si fuera así, mucha gente estaría hablando de ello y tendría mucho miedo o incluso un trauma, y los que no supieran acerca de la leyenda lo más probable morirían, y tendríamos muchos muertos en los días finales de mes. Pero mucha gente dice que es verdad, y dice haberlo jugado. Yo solo lo puse aquí porque me ha parecido una de las leyendas de terror más conmovedoras que haya visto, y para ver qué les parece, y también para una cosa más: realizar un estudio sobre el tema. Se dice de este juego que tienes que cerrar las ventanas de tu cuarto cuidadosamente, sigilosamente, celosamente, etcétera. Aquí lo que no entendí: ¿por qué tienes que hacer esto?
Hay quien añade que tienes que cerrar la ventana fuertemente. Cuidado que alguno rompe la ventana. Como no entendía esto muy bien, me puse a ver las experiencias de algunos jugadores, y me encontré con esta que puede explicar por qué hay que realizar estas operaciones. Dice así: se suele decir que tiene que ser a fin de mes. Tienes que cerrar la persiana lentamente, mirando a los lados como si esperaras que alguien apareciese. Esto es más o menos el cómo iniciar el juego de la ventana. Una chica comenta: bueno, ya contaré mi experiencia. Cuando me enteré del juego hará ya casi un año, me moría de la curiosidad de si era verdad o tan solo es una historia como cualquier otra que solo quiere causar miedo en la gente. Bueno, los primeros 6 meses no funcionó, no se escuchó ni un solo ruido de golpeteo, al 7.º mes tampoco, nada, lo seguí intentando al 8.º mes también, nada, pero al 9.º lo logré, funcionó, pero cuando empezó iba normal, no se escuchaba casi nada, solo cada 5 o 3 minutos unos golpecitos. Luego fueron yendo a más rápido, entre 2 y 1 minuto, cada vez más fuerte. Ahí ya estaba completamente aterrada, no quería seguir jugando. Trataba de pensar en otra cosa, pero del miedo empezaba a pensar en cosas que me producían miedo, como El Exorcista por ejemplo. Trataba también de pensar en canciones lindas, pero los golpeteos me hacían acordar a la canción de Seude y de Anseet. Me atormentaba más a mí misma, hasta que en momento paro pensé que el juego terminó, pero no fue así. Quise abrir los ojos, pero seguía con el miedo que me producía a mí misma, no los abrí y seguí. Al rato me habré quedado dormida. Al poco tiempo de haberme quedado en el sueño, volví a escuchar los golpes en la ventana. Empezaron como en el principio, despacio. Luego fueron aumentando cada vez, ya parecía que se estaba por romper la ventana. Ya no podía más, ya estaba demasiado cansada, no quería seguir más con el juego, quería que se acabe. También pensaba en abrir los ojos, pero sabía que si lo hacía lo que estaba afuera iba a entrar o no. Nadie sabe qué pasa si abres los ojos, solo se dicen cosas de que puede llegar a pasar. En un momento volvió a parar, pensé que ya se había hecho de día y había salido el sol, me calmé un poco, pero de repente, un golpe más fuerte se escuchó, que ese parecía que hubiese roto la ventana. Pudo haberla roto, pero no lo hizo. Eso bastó para desesperarme más. Quería levantarme y salir corriendo como cuando se me corta la luz. Estaba demasiado asustada, alterada, desesperada, aterrada. Luego los golpes siguieron por otro largo rato, pero poco a poco fueron yendo más despacio hasta que no se escuchó nada y se podía lograr ver unos rayos de sol. Ahí logré calmarme al menos un poco. Pero igual seguía desesperada. Me levanté corriendo, abrí la puerta súper rápido de tal susto que tenía. Bueno, como verán, no conté todo, creo que solo conté un poco de lo ocurrido. Todavía sigo con miedo. Mis papás no escucharon nada, ni mis hermanos, que duermen en la habitación de al lado. Puede que solo haya sido producto del miedo que tenía, que haya sido que me lo imaginara, pero realmente fue una experiencia aterradora. Lo único que espero es que haya sido producto de mi imaginación, y no un fantasma. Sea lo que haya sido eso, no me importa, pero no quiero volver a vivirlo. Vamos a realizar un repaso al juego. Solo hay que hacer una cosa para jugar, con una condición al hacerlo. Tienes que cerrar la ventana y las cortinas de tu cuarto, antes de acostarte, de la manera más cuidadosa y sospechosa posible. Con la condición de que sea a fin de mes. Eso es lo que atrae al otro participante, pero es debido de informar que esto va a necesitar varios intentos, ya que no siempre se presenta a la primera, normalmente se presenta entre el intervalo de los 6 a 12 intentos, pero, ¿cómo sabes si funcionó? Y lo más importante, ¿en qué consiste el juego? Sabrás si funcionó cuando el juego comience, y eso, amigos míos, será cuando te despiertes. Y no despertarás de forma natural, sino que te despertarás algo mareado o intranquilo y, de repente, oirás un golpecito en la ventana. Vas a empezar a escuchar golpecitos en la ventana. Al principio serán lentos y suaves, pero poco a poco serán más fuertes y constantes. Tú, como la otra parte del juego, tienes que jugar, y lo que tienes que hacer es muy simple, tienes que fingir que estás dormido. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque hay varias cosas que delatan a alguien que no está dormido. Se mueve mucho, no se tapan totalmente la cabeza con las sábanas, y lo más importante de todo, uno no duerme con los ojos abiertos. Tienes que fingir estar dormido sin, en ningún momento, abrir los ojos. Mientras tanto, lo que hay al otro lado, va a seguir golpeando la ventana, hasta que, habrá un punto en donde dejará de golpearla. Por nada del mundo te duermas. Ni pienses que se ha acabado, es una trampa. Siempre lo hace, te hace creer que ya se acabó, pero en realidad te quiere sorprender para que abras los ojos. El ente va a seguir tocando y golpeando la ventana, a cada instante, durante toda la noche. Habrá momentos en los que va a golpear tan fuerte que creerás que va a despertar a alguien, o va a romper la ventana.
No sientas temor, estás protegido siempre que parezcas dormido. No pidas ayuda, nadie te podrá ayudar, estáis tú y esa cosa. El juego dura toda la noche, hasta que amanezca, sabrás si has ganado cuando veas la luz del sol salir por tu ventana. Esto, mis queridos amigos, es un juego que lo hacen los más osados buscadores de experiencias, es un juego que se ha hecho tan popular, que se comenta constantemente. Yo tengo un amigo, que encontró un foro donde hablaban de esto y decían haber participado en el juego. En lo que todos concuerdan, nadie sabe qué es lo que hay detrás de la ventana. Nadie sabe qué le pasa a los que pierden el juego. Si deja de golpear la ventana durante la noche es una trampa. Para aquellos que no lo creen, los fantasmas pueden ser un aspecto intrigante del mundo paranormal. También pueden ser un aspecto aterrador del mundo natural, específicamente para aquellos que tienen que vivir en el mismo lugar donde supuestamente habita un fantasma. A veces las apariciones fantasmales son tan intensas que hacen a no creyentes en creyentes. A veces son tan débiles que ni siquiera el más hábil y experto psíquico puede recoger sus ondas de energía. Y a veces los fantasmas van más allá de un fantasma normal que frecuenta un edificio, a veces se pueden escalar, a veces se vuelven violentos y pueden dañar a las personas que tratan con ellos. En estos casos extremos tenemos que mirar a las otras posibilidades. A veces, estas apariciones son lo que se llama una inquietante entidad demoníaca. No importa tu definición de un demonio, una cosa es cierta, los demonios son espíritus negativos o energía de algún tipo que puede manifestarse en forma dañina y terroríficas. Algunos de estos demonios son aún empeñados en destruir los aspectos positivos de la vida alrededor de ellos, el amor, la felicidad y la vida humana en general. Así que no importa dónde los demonios vienen o qué creencia de una persona puede decir de ellos, el punto es erradicar una obsesión demoníaca tan pronto como se reconoce. ¿Por qué? Debido a que las apariciones demoníacas pueden ir más allá de solo un inquietante cruce del velo proverbial, de mover objetos e incluso la posesión de los seres humanos. El primer paso en la eliminación de un demonio de un lugar determinado, como una casa o lugar de trabajo, es reconocer los signos de una posesión demoníaca. La sensación de algo que se sienta en el pecho o asfixia durante el sueño o al despertar podría indicar una posesión demoníaca. Signos de que un demoníaco frecuenta tu hogar. Cuando hay apariciones demoníacas, lo primero es que comienzan en una casa o lugar de la interacción humana, los signos pueden ser sutiles y pueden imitar a un inquietante fantasma. Es posible experimentar uno o más de los siguientes: sonidos extraños, pasos, puertas que se abren y se cierran, susurros, gritos o gemidos débiles, la interferencia electrónica de ruido blanco. Cosas extrañas, sombras en tu visión periférica, luces parpadeantes y la electrónica, los objetos que parecen cambiar de lugar, posiciones cuando la espalda está activada, figuras en la oscuridad, etc. Sensaciones extrañas, una sensación de ser observado, una sensación de que algo está malo, sensación de que alguien ha estado en tu casa o edificio, aire frío inexplicable, la piel de gallina, sentimiento de haber sido afectado por una mano invisible, olores extraños. Perfume, olores de alimentos, azufre, y malos olores. En casos de parálisis de sueño, puedes escuchar susurros a través de la ventana, que te pueden decir cosas como estamos aquí. Y abre la ventana, recuerda que esto es como una invitación para ellos entrar. Jugar con el ocultismo. A veces simplemente jugar con el ocultismo y sin la protección de uno mismo o de saber lo que está haciendo atraerá a un demonio. El jugar con una tabla ouija, las cartas del tarot, péndulos. Realización de magia negra. No solo jugar con el ocultismo, pero en realidad el buceo de cabeza en el mundo de la magia negra, definitivamente se abrirá un portal para cosas negativas que vienen a través. Es un poco lo que decía al principio del video, descubriendo otros mundos a través de las citas sobre ventanas. Transformadas en símbolos, las ventanas más famosas de la literatura han logrado trascender el tiempo y el espacio para transmitir desde el mutismo de sus formas, fácilmente reconocibles en la mente de cualquier lector, sentimientos universales y complejos. Entre las citas sobre ventanas más destacadas, es interesante la reflexión que realiza Baudelaire en el poema en prosa Las ventanas de su obra El Spleen de París, cuando asegura que quien desde fuera mira a través de una ventana abierta, jamás ve tantas cosas como quien mira una ventana cerrada. No hay objeto más profundo, más misterioso, más fecundo, tenebroso y deslumbrante que una ventana tenuemente iluminada por un candil. Lo que la luz del sol nos muestra siempre es menos interesante que cuanto acontece tras unos cristales. En esa oquedad radiante o sombría, la vida sueña, sufre, vive.
También el poeta griego Constantinos Cavafis dedicó uno de sus poemas a las ventanas, interpretándolas como un elemento liberador del alma humana y de sus frustraciones hasta el punto de llegar a asegurar que cuando se abra una ventana habrá un consuelo. Y es que la ventana, como elemento literario, funciona en esas dos direcciones. La pared transparente que separa esos dos mundos sirve de conexión entre el presente y el futuro, la realidad y la ficción, lo que somos y aquello en lo que aspiramos a convertirnos. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Año 1001 nace una historia de amor satánica para toda la historia. Hoy hablaré en mi canal del año 1001, el año que se celebró el Festival de la Bestia. El año que se abrió un portal dimensional para Lucifer y sus entes dimensionales. Como siempre celebrado en un castillo de Europa. En ese año la celebración tenía un invitado ilustre en el castillo. Silvestre II el Papa que dicen pacto con el diablo. La historia que quedó para la historia fue esta. Silvestre II es la de que ejerció el pontificado rompiendo una de las características más propias de los clérigos que es la del celibato. Se dice que Silvestre II hizo un pacto con Satanás, quien a su vez le puso como guardiana a un súcubo o demonio femenino. Esta demonio se enamoró tan profundamente de sus conocimientos que renunció a la inmortalidad y se hizo mujer y vivió en concubinato con el pontífice. La leyenda dice que una vez que murieron los dos, fueron enterrados en la misma tumba en la Catedral de San Juan de Letrán y que de su tumba emana un fluido con poderes afrodisíacos. Pero ¿de dónde salió este súcubo femenino que enamoró a Silvestre II? Pues del portal dimensional abierto en el castillo en ese año de 1001. Un ejército de entes súcubos demonios acompañaban al mismo Satanás en aquel año. Entraron de su dimensión a la nuestra mediante un portal o puerta del antimundo. Entre todos una llamó la atención de Silvestre II. Se llamaba Meridiana. Meridiana fue una famosa súcubo, es decir, un espíritu femenino proclive al desenfreno amoroso, muy temida por monjes, obispos, cardenales, e incluso por el mismísimo pontífice. Hay que recordar que el Festival de la Bestia se celebra cada 28 años y dura entre un año de duración. Así que ya conocían los cortesanos de la élite satánica a Meridiana. Dicen que su belleza cautivó a Silvestre, había escuchado hablar de ella en Córdoba, pero nunca pensó que pudiera ser tan bella. Ella se acercó a él, y en el último baile, antes del ritual, pidió danzar para él. La historia de Meridiana fue anotada por Walter Map en su obra de 1185 de Nugis Curialum, que significa algo así como las bagatelas del cortesano. Walter Map sostiene la hipótesis de que Meridiana fue la amante, y amiga, y consejera, y confidente, del matemático y erudito Gerberto de Aurillac, quien llegaría a ser el Papa Silvestre II, más conocido como el Papa del Milenio, y cuyo pontificado, breve y agitado por continuas contiendas, se extendió entre 999 y 1003. Durante sus 4 años de pontificado Silvestre II luchó denodadamente, y con escaso éxito, contra la simonía y la herejía que amenazaban a Roma. Su mayor aliado en esta cruzada contra la blasfemia organizada fue, extrañamente, una enviada de los infiernos, Meridiana. Y es que la historia dice que después de realizar el pacto con el diablo Silvestre II se arrepintió de este pacto, e intentó romperlo. Descubrió demasiado tarde el castigo que tiene este pacto satánico. La relación de Meridiana con el Papa Silvestre fue, según dicen, ideal. Se estimulaban intelectualmente durante el día y epidérmicamente durante las noches. Para mayores beneficios, la presencia sobrenatural de un agente diabólico, sostienen los demonólogos, redobla el vigor de los hombres de fe. Poco duró su pontificado, pues 4 años después murió. Ahora bien, ¿cómo? Pues hay todo tipo de leyendas. Se dice que se arrepintió de su pacto con el diablo y que pidió que su cuerpo fuera descuartizado y que no lo enterraran en tierra sagrada. También se cuenta que el acuerdo consistía en que el demonio tomaría su alma cuando él fuera a Jerusalén, cosa que no tenía ninguna intención de hacer, pero resulta que entre sus muchos conocimientos no debía estar un detalle que conocía todo el mundo. La Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, había sido construida sobre tierra traída, ya sabéis de dónde, ¿no? Pues claro, de la mismísima Jerusalén. Así que cuando un día el Papa fue a visitarla, poner el Papa un pie dentro y venir el demonio a cobrar su deuda fue todo uno. Eso sí, cuentan que en el acto el Papa se arrepintió muchísimo de todo, cayó muerto y unos caballos alados recogieron su cuerpo y se lo llevaron a San Juan de Letrán, lo que todo el mundo interpretó como una señal clarísima de que Dios le había perdonado. ¿No hubierais pensado lo mismo vosotros?
Pues claro que sí, no pongáis esa cara de incredulidad. El caso es que está enterrado allí, en una tumba de lo más misteriosa. Para empezar, se cuenta que no está solo. ¿Quién duerme con él el sueño eterno? Una mujer. Sí, una mujer en la tumba de un papa, pero aún hay más. Dicen que Satanás le había puesto para vigilarle un demonio femenino que se enamoró de él, renunció a la inmortalidad, se hizo mujer, vivió amancebada con él y están enterrados juntos. ¿Cierto o no? Esto no es lo más fuerte, ni mucho menos. Lo más impresionante es la leyenda que dice que esta tumba predice la muerte de los papas. Durante siglos, cada vez que un papa iba a morir, los huesos de Silvestre II empezaban a chocar entre sí tan ruidosamente que cualquiera podía oírlos. Súcubos, demonios femeninos de la noche a día de hoy podemos encontrar el testimonio artístico de los súcubos, en pequeñas tallas de madera a la entrada de antiguos burdeles de la época medieval. Estas criaturas estaban asociadas al sexo, y en especial a la noche. Son capaces de dominar el mundo onírico, de ahí que sea frecuente que puedan adentrarse en ese tejido inconsciente del género masculino, para hacer acto de presencia en medio de sus sueños. Antiguamente, fenómenos naturales como la polución nocturna e incluso la parálisis del sueño, estarían en realidad producidos por ellas, por estos demonios femeninos llamados súcubos, del latín, succubus, debajo de, que ansían robar la fuerza vital de los hombres. Son, de algún modo, una especie de vampiresas que si bien en ocasiones pueden también nutrirse de sangre, buscan ante todo absorber el alma y el vigor de todo joven. A la hora de identificarlas por su aspecto, cabe destacar que en su mirada, reluce el fulgor ígneo del infierno. Su mirada tiene el embrujo de las serpientes, son hipnóticas, y, cuando un hombre las ve por primera vez en medio de sus sueños, ya nunca podrá olvidarlas. Son como el opio e incluso es frecuente que el joven muchacho busque a propósito ese momento de la noche en que quedarse dormido, para recibir la visita del súcubo. Día tras día, quedará más debilitado hasta encontrar, seguramente, la muerte más plácida del mundo. Dice la tradición que los súcubos pueden tener el mismo linaje que Lilith, y aún más. También debemos hablar de su otra mitad, de esos otros seres que comparten con los súcubos características similares. Estamos hablando de los íncubos, los que yacen encima. En este caso son jóvenes, muchachos atractivos que buscan ante todo chicas vírgenes a las que atacar sexualmente. Ahora bien, cabe decir que para muchas tradiciones los súcubos y los íncubos serían en realidad una misma criatura capaz de adquirir los dos sexos según su voluntad y la víctima de la que desee alimentarse. Bueno amigos, aquí una vieja historia de amor satánico. Si el video te gustó, pulgar arriba. Un saludo de Supercrack Estrella. Supercrack Estrella presenta la profética tumba del Papa maldito que pactó con el diablo. ¿Leyenda o realidad? La historia de Silvestre II está repleta de leyendas y exageraciones, que derivan básicamente de su interés por la ciencia árabe y por haber vivido el simbólico cambio de milenio al frente de la iglesia. La archibasílica de San Juan de Letrán en Roma fue antes que la de San Pedro el epicentro del poder pontificio y la morada eterna de algunos papas medievales. Entre estos destaca la tumba dedicada al enigmático pontífice Silvestre II, también conocido como el Papa Mago o el Papa Druida, a la que se le achaca el poder de predecir la muerte de los sucesores de San Pedro. Así, el sepulcro destila agua y registra ruidos de huesos cuando el fallecimiento de un pontífice es inminente. O al menos eso dice una leyenda surgida en medio del ruido del cambio del primer milenio. La historia de Silvestre II está repleta de leyendas y exageraciones, que derivan básicamente de su curiosidad por la cultura druida, su pasión por la ciencia árabe y por haber vivido al frente de la iglesia al cambio de milenio. Gerberto de Aurillac fue, además, el primer pontífice francés en ocupar el sillón de San Pedro en el año 999, en plena efervescencia de las profecías que anunciaban el fin del mundo. Pero aquí en este canal Supercrack Estrella intentaremos ver si hay algo de verdad en si este papa pacto con el diablo. Para ello me basaré en mis investigaciones sobre el Festival de la Bestia. Mis seguidores de Supercrack Estrella ya sabréis que es el Festival de la Bestia. Pero si no lo sabíais, aquí una breve descripción. El Festival de la Bestia es un evento que ocurre cada 28 años, se celebra en algún castillo de Europa, y tiene un año de duración. En este festival de sacrificios, sexo y muerte, rituales dicen que se abre un portal por donde aparece el mismo Satanás, donde toma por esposa a una mujer virgen.
Y sabemos que el último Festival de la Bestia fue en el año 2009. Así que lo que tenemos que realizar es restar 28 al año 2009 una y otra vez, y ver si coincide con el año del Papa Silvestre II. Así que empezamos a restar 28 al año 2009 y nos lleva al año 1001. Ahora veremos el papado de Silvestre II. Silvestre II, de nombre secular Gerberto de Aurillac, fue el 139º Papa de la Iglesia Católica, de 999 a 1003. Wikipedia. Bingo coincide en las fechas en el año 1001 era Papa. Así que las posibilidades son grandes, pero dejemos un margen de duda por si acaso. Gerberto nombrado Papa. Silvestre II, gracias a los benedictinos es nombrado obispo de la ciudad de Reims, donde comenzó a distribuir en su sede la aritmética, la astronomía, la geometría y la música. Será en esta época cuando construirá el primer ábaco, el globo terráqueo, un astrolabio de gran precisión y un reloj de péndulo, hasta ahora desconocidos en Europa. Al conseguir realizar tales inventos, rápidamente empezó a circular el rumor de Gerberto era un nigromante que había realizado un pacto con el diablo, porque tales inventos solamente podían ser realizados por el maligno. Muy curioso que precisamente este papa construyera el primer ábaco, el globo terráqueo. Tras varias intrigas en Reims y al morir el papa, los benedictinos hacen gala de su poder en la iglesia y colocan a Gerberto como papa en el año 999. Los últimos papas habían pertenecido a la orden benedictina y para seguir la tradición y poder alcanzar la tan perseguida aristocracia sabia, decidieron colocar a Gerberto, que era un sabio que sorprendía a todo el mundo que trataba con él. En este momento Gerberto se transforma en Silvestre II, el Papa del año 1000, estando durante 4 años como pontífice hasta su muerte en 1003. Silvestre II, a quien el pueblo lo considera como un brujo que había realizado un pacto misterioso con el diablo, no es elegido por su santidad o por su vida ejemplar. Si sube al trono de Pedro es porque, precisamente, representaba a la perfección los fines intelectuales de los iniciados de su tiempo. Los descubrimientos de Silvestre II. ¿Descubrió el ordenador en la Edad Media? A partir de su vuelta del mundo musulmán, Silvestre II desplegó una actividad científica revolucionaria sin tasa ni medida. Nos ha dejado, y sus libros pueden ser consultados en bibliotecas, 24 obras matemáticas atiborradas de descubrimientos importantes, un tratado de geometría, un tratado de pesas y medidas, e incluso un tratado del juego del ajedrez, lo cual no es una casualidad si tenemos en cuenta que dicho juego posee una destacada significación esotérica. Base ilustrar Herón Silvestre II o Gerberto, parece seguro de que fuera un alquimista, probablemente el primero cristiano. Cuenta una vieja leyenda en Aurillac que, joven aún, había recogido oro en el río Jordán colocando en el agua un pellón de oveja al cual se adhirieron unas pepitas. Desconozco si en aquella época existían buscadores de pepitas de oro, pero el procedimiento es similar a la práctica de la alquimia si es tomado en un sentido hermético, estando muy adelantado en el Ars Magna, ya que el metal precioso no estaba al alcance de muchos. También enseñó en Reims, como bien hemos dicho, astronomía y astrología que había sido incorporada a sus saberes en esa España musulmana. Además fabricó el primer astrolabio de gran precisión, así como el primer reloj de pesas y de péndulo. Construyó un curioso órgano hidráulico en el que las diferencias de presión del vapor producían toda una gama de sonidos musicales, máquina que probablemente interesaría a nuestros modernos investigadores de música cibernética y electrónica. Fue Silvestre II quien introdujo en Europa occidental, trayéndolas de centros árabes, el álgebra y la utilización de las cifras llamadas arábigas, que sustituyeron al sistema de cifras romanas, la cual tuvo como consecuencia principal, además de una mayor facilidad de cálculo, la posibilidad de utilizar el cero, con todas las revolucionarias aplicaciones matemáticas que supuso este número. Finalmente en pleno siglo X, fabricó una máquina que plantea la cuestión de si se trataba ya de un antepasado del ordenador. En efecto, como señala Gerard de Sede, el cual se interesa por Silvestre II en su libro sobre templarios Les Templiers sont parmi nous, los templarios están entre nosotros, habla sobre un dispositivo ignorado que contestaba con un sí o con un no a las preguntas que se le planteaban, incluso era capaz de predecir el futuro. Reloj. Silvestre II nunca quiso revelar el secreto de su empleo, pero respondía siempre a la pregunta de su funcionamiento como algo muy simple, basándose en el cálculo de 2 cifras, es decir, un código binario, al igual que nuestros ordenadores contemporáneos. Esta descripción corresponde enteramente con la de un ordenador.
A su muerte, Silvestre II, a causa de sus investigaciones y sobre todo por esas máquinas consideradas por la mayor parte de la población como brujerías, fue maldecido durante siglos, llegando a ser borrado de la lista de papas. Gerberto será recordado como un iniciado alquimista benedictino francés que, ya en el siglo X, había asimilado todos los conocimientos y secretos de la civilización y de las ciencias orientales, y que fue incomprendido en su época, siendo un auténtico papa mago. Si en el buscador de Google pones pacto con el diablo aparece siempre una imagen de un demonio que ofrece un contrato al papa Silvestre II. Silvestre II. Este papa es conocido como el papa del año 1000 y como el papa mago por razones que pasaré a explicar. Como muchos habrán adivinado, gobernó desde el año 999 al 1003, teniendo que hacer frente al pánico colectivo del temor al fin del mundo, al que estamos acostumbrados hoy en día, condición que tristemente coincidió con un período lleno de pestes y guerras para Europa. Aunque su papado fue breve, fue conocido por ser un sabio erudito en astronomía, matemáticas y diversas ciencias ocultas, debido a su formación en España, donde tuvo contacto con sabios árabes, que lo iniciaron en matemáticas y esoterismo. Gracias a esto le debemos que haya insertado el número 0 en el sistema numérico de la Europa medieval. Por este antecedente, junto a un episodio que vivió de niño con un druida en una caverna, fue un practicante del esoterismo además de cristiano, lo que generó varios mitos en torno a su persona, como que había hecho un pacto con el diablo para alcanzar su puesto, que había construido un golem de oro que lo guiaba en su gobierno, y que su tumba en la actualidad suda cuando está próximo a morir el papa. Poco duró su pontificado, pues 4 años después murió. Ahora bien, ¿cómo? Pues hay todo tipo de leyendas. Se dice que se arrepintió de su pacto con el diablo y que pidió que su cuerpo fuera descuartizado y que no lo enterraran en tierra sagrada. También se cuenta que el acuerdo consistía en que el demonio tomaría su alma cuando él fuera a Jerusalén, cosa que no tenía ninguna intención de hacer, pero resulta que entre sus muchos conocimientos, no debía estar un detalle que conocía todo el mundo. La Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, había sido construida sobre tierra caída, ya sabéis de dónde, ¿no? Pues claro, de la mismísima Jerusalén. Así que cuando un día el Papa fue a visitarla, poner el Papa un pie dentro y venir el demonio a cobrar su deuda fue todo uno. Eso sí, cuentan que en el acto el Papa se arrepintió muchísimo de todo, cayó muerto y unos caballos alados recogieron su cuerpo y se lo llevaron a San Juan de Letrán, lo que todo el mundo interpretó como una señal clarísima de que Dios le había perdonado. ¿No hubierais pensado lo mismo vosotros? Pues claro que sí, no pongáis esa cara de incredulidad. El caso es que está enterrado allí, en una tumba de lo más misteriosa. Para empezar, se cuenta que no está solo. ¿Quién duerme con él el sueño eterno? Una mujer. Sí, una mujer en la tumba de un papa, pero aún hay más. Dicen que Satanás le había puesto para vigilarle un demonio femenino que se enamoró de él, renunció a la inmortalidad, se hizo mujer, vivió amancebada con él y están enterrados juntos. ¿Cierto o no? Esto no es lo más fuerte, ni mucho menos. Lo más impresionante es la leyenda que dice que esta tumba predice la muerte de los papas. Durante siglos, cada vez que un papa iba a morir, los huesos de Silvestre II empezaban a chocar entre sí tan ruidosamente que cualquiera podía oírlos. Tan llamativa era la cosa que un papa decidió abrirla para ver qué podía haber dentro, y en ese momento, al contacto con el aire, los huesos se desintegraron y se convirtieron en polvo. ¿Fue aquello el fin de las predicciones? Pues para nada, porque parece que desde entonces la lápida suda cuando un papa va a morir, hasta el punto de que según algunos se llega a formar barro en el suelo. ¿Una exageración? Probablemente. ¿Hay algo de cierto en todo esto? Bueno amigos de Supercrack Estrella, esto es todo, un saludo y si el video le gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. ¿Qué oculta el Vaticano al resto del mundo? ¿Por qué el Vaticano esconde la verdadera historia de la humanidad? Cualquiera que intente realizar un análisis superficial pero independiente de la historia moderna, no puede dejar de notar que la historia ha sido reescrita muchas veces por fuerzas extremadamente poderosas que no solo controlan cuidadosamente la aparición de artefactos arqueológicos, sino que también pueden proporcionar opiniones autorizadas de académicos en forma de libros de texto para escuelas de masas y artículos científicos avanzados.
Sin embargo, si el análisis ya no es superficial, sino estrictamente científico, el investigador llegará a una conclusión aún más sorprendente. La conclusión de que la historia no se reescribió, sino que se inventó, se creó únicamente en el papel, desde el principio, desde la nada. Y una de las fuerzas más poderosas involucradas en el fraude fue y sigue siendo el Vaticano. Muchos ahora creen que una vez las personas fueron pitecántropes y neandertales y treparon por los árboles hasta que aprendieron a caminar. Y solo entonces se convirtió en gente moderna. Sin embargo, la evidencia sugiere lo contrario. Para explicar estos hallazgos, se han inventado muchas teorías, hasta el supuesto de que algunos indios deformaron los cráneos de los niños para adaptarse a los cánones de belleza aceptados por la tribu. Sin embargo, de dónde vinieron tales cánones, los académicos por alguna razón no explican. Sin embargo, hay muchos cráneos similares, sin mencionar los esqueletos de gigantes, su peso total es de muchas toneladas. Al mismo tiempo, si recopilamos de los museos todo lo que queda de Australopithecus, las exposiciones cabrán en una sola mesa. En el caso de las especies en transición, estamos hablando de piezas de 10 huesos recolectados en 10 puntos del planeta, en base a los cuales los antropólogos hacen la llamada reconstrucción. ¿Por qué no hay algunos académicos darwinianos detrás del ocultamiento del origen de la humanidad, sino el Vaticano? Porque todos sus templos e iglesias están construidos sobre los llamados objetos paganos, es decir, otra invención del Vaticano. De hecho, la construcción se ocupó exclusivamente del camuflaje de los restos de la civilización antediluviana que no cubrió con arena y limo, es decir, que estaban directamente en la superficie y causaron preguntas a las nuevas generaciones. Además, algunos de los antiguos edificios ocultos eran definitivamente portales supraespaciales, posiblemente aún siguen allí, erigidos por extraterrestres que viajan al espacio o por los ancestros de alta tecnología de los humanos modernos. Es posible que en relación con nosotros tuvieran un aspecto diferente, mucho más sofisticado. Y estos antiguos constructores altamente desarrollados, sin duda, vivieron en la Tierra. Si el público en general conociera esta civilización anterior incluso en el siglo XIX, el Estado global no tendría el control necesario sobre la población. Por lo tanto, los primeros intérpretes de la Biblia entraron en el tema y hablaron sobre algunos paganos salvajes y el mundo primitivo antes del diluvio. Más cerca del siglo XX, cuando la congregación se volvió algo más sabia, el papel de los sacerdotes fue asumido por académicos, que lo dijeron todo en otras palabras, pero en principio, absolutamente lo mismo. Afortunadamente, gradualmente todas las capas de cáscara se quitan y es muy emocionante para nosotros hoy observar cómo los investigadores independientes curiosos extraen cada vez más evidencia de una gran civilización antigua. Los diarios de Hans Nielsen, la enorme biblioteca del Vaticano, fundada en 1475, o de hecho mucho antes, dado que la inauguración oficial ya tenía una pequeña base de libros, contiene en sí el conocimiento sagrado de la humanidad. En ellas se puede encontrar todas las respuestas a cualquier pregunta, incluidas las preguntas sobre el origen de la vida en la Tierra. La biblioteca consta principalmente de colecciones de los masones. Estas colecciones son las más secretas. ¿Por qué la Santa Iglesia no quiere compartir conocimientos antiguos con el mundo? Tal vez temen que este conocimiento pueda cuestionar la existencia de la Iglesia. No sabemos si esto es cierto o no, pero el hecho es que solo el Papa de Roma tiene acceso a algunos de los papiros. El resto de los mortales no está autorizado. También hay salas secretas en la Biblioteca del Vaticano, que el propio clero no conoce. Desde la antigüedad, los papas gastaron grandes cantidades de dinero en la obtención de nuevos manuscritos valiosos, al darse cuenta de que todo el poder está en el conocimiento. Así que reunieron una gran colección. Según los datos oficiales, hoy hay 70.000 manuscritos, 8.000 libros impresos por primera vez, 1 millón de ediciones impresas posteriores, más de 100.000 grabados, cerca de 200.000 mapas y documentos, así como muchas obras de arte que no se pueden registrar individualmente en las cámaras del Vaticano. Los eclesiásticos han dicho muchas veces que van a abrir el acceso a los tesoros de la biblioteca para todos los interesados, pero el asunto no fue más allá de las promesas. Para obtener el derecho a trabajar en la biblioteca, debe tener una reputación impecable, desde el punto de vista del clero, por supuesto. El acceso a muchas colecciones de libros está cerrado porque sí. Más de 150 investigadores que han sido evaluados a fondo trabajan en la biblioteca todos los días.
Este número incluye líderes de la Iglesia, son la mayoría. La Biblioteca del Vaticano es uno de los objetos más protegidos del mundo. Su protección es más fuerte que la de cualquiera de las centrales nucleares existentes. Además de los numerosos guardias suizos, la guardia de la biblioteca cuenta con sistemas automáticos de última generación que forman varios niveles de protección. Tal vez, el Vaticano contenga parte de la Biblioteca de Alejandría. Anteriormente escribieron que locas personas religiosas lo habían quemado. Bueno, ¿será cierto? Como cuenta la historia, esta biblioteca fue creada por el faraón Ptolomeo Soter poco antes del comienzo de nuestra era y se repuso a velocidades aceleradas. Los funcionarios egipcios llevaron a la biblioteca todos los pergaminos griegos importados en el país. Cada barco que llegaba a Alejandría, si tenía obras literarias, tenía que venderlas a la biblioteca o proporcionarlas para copiarlas. Los encargados de la biblioteca reescribieron a mano todos los libros que llegaron, cientos de esclavos trabajaron diariamente, copiando y clasificando miles de pergaminos. En última instancia, al comienzo de nuestra era, la Biblioteca de Alejandría contenía hasta 700.000 manuscritos y era considerada la colección de libros más grande del mundo antiguo. Aquí se guardaron las obras de los principales estudiosos y escritores, libros en docenas de idiomas diferentes. Dijeron que no había una sola obra literaria valiosa en el mundo, una copia de la cual no estaría en la Biblioteca de Alejandría. ¿Qué esconden los sacerdotes? ¿Por qué los textos originales de la Biblia son reemplazados por textos escritos a mano? La Biblia, que estamos acostumbrados a mantener en nuestra mesita de noche, no es nada más que una apariencia borrada de una Biblia real. Roma nos da el conocimiento espiritual que considera necesario. Con la ayuda de la Biblia, la Santa Iglesia gobierna a la humanidad. Los textos no deseados se eliminan descaradamente del uso común. Por lo tanto, es inútil interpretar la Biblia, ya que fue escrita por el Vaticano. Con este conocimiento, la logia masónica, que fue creada por Roma, aún tiene poder ilimitado. Ser un gobernante estatal y no ser masón es casi imposible. Ellos gobiernan a toda la humanidad, deciden su destino. ¿Quién morirá? ¿Quién sobrevivirá? Tales sentencias se dictan todos los días, y esto no es una broma. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para resolver el enigma? Llegará el momento en que la humanidad quitará este conocimiento del uso unilateral y disipará muchos mitos y leyendas, y la Iglesia perderá su fuerza y ya no será necesaria. Y la gente de la Tierra entenderá su destino en el mundo y se volverá poderosa. Y para quien está interesado os dejo unas citas seleccionadas de los diarios de Hans Nilser de 1899, que describen los secretos del Vaticano, los manuscritos antiguos con los que trabajó el autor. Manuscritos desconocidos de los evangelios y narraciones de la vida de Jesucristo, que están tan cuidadosamente ocultos a las personas. Hans Nilser nació en 1849 en una gran familia burguesa y era un ferviente católico. Desde la infancia, sus padres lo prepararon para la vida en la iglesia, y el propio niño desde la infancia esperaba dedicarse a servir a Dios. Tuvo una suerte increíble. El obispo notó sus habilidades y envió al joven talentoso a la corte papal. Dado que Hans estaba principalmente interesado en la historia de la Iglesia, fue enviado a trabajar en los archivos del Vaticano. Ahora las citas del diario. 12 de abril de 1899. Hoy, el archivista principal me mostró algunos fondos de los que no tenía idea. Naturalmente, yo también tendré que guardar silencio sobre lo que vi. Con temblor reverente, miré estos estantes, en los cuales se guardan documentos relacionados con los primeros períodos de nuestra Iglesia. Solo piense. Todos estos documentos son testigos de la vida y los hechos de los santos apóstoles, y tal vez el Salvador. Mi tarea para los próximos meses es verificar, aclarar y complementar los catálogos relacionados con estos fondos. Los catálogos en sí están colocados en un nicho en la pared, disfrazados de manera tan ingeniosa que nunca hubiera adivinado su existencia. 9 de noviembre de 1900. Decido dejar de lado documentos relacionados con la Edad Media. Mi trabajo en el depósito está casi terminado, y parece que ya no quieren dejarme ir a los documentos de alto secreto. Aparentemente, surgieron sospechas en mis superiores, aunque trato de no llamar la atención. 28 de diciembre de 1900. Encontré una fuente muy interesante relacionada con mi periodo. Documentos en griego clásico, para leer y disfrutar. Parece que esta es una traducción del egipcio.
No puedo garantizar su exactitud, pero una cosa está clara. Es una especie de organización secreta, muy poderosa, que se basa en la autoridad de los dioses y gobierna el país. 17 de enero de 1901. ¡Increíble! Simplemente no puede ser. En el texto griego, encontré indicaciones claras de que los sacerdotes del dios egipcio Amón y los primeros jerarcas de nuestra Santa Iglesia pertenecían a la misma comunidad secreta. ¿Escogió el Señor a esas personas para llevar la luz de su verdad a las personas? No quiero creerlo. 22 de febrero de 1901. En mi opinión, el bibliotecario senior sospechaba algo. Al menos, me siento bajo vigilancia, así que dejé de trabajar con fondos secretos. Sin embargo, ya vi mucho más de lo que me gustaría. Resulta que la buena nueva enviada por el Señor fue usurpada por un puñado de paganos que la usaron para gobernar el mundo. ¿Cómo podría el Señor tolerar eso? ¿O es una mentira? Estoy confundido, no sé qué pensar. 4 de abril de 1901. Bueno, ahora el acceso a los documentos secretos para mí finalmente está cerrado. Le pregunté directamente al bibliotecario principal sobre las razones. No eres fuerte en espíritu, hijo mío, dijo, fortalece tu fe y los tesoros de nuestra biblioteca se te abrirán de nuevo. Recuerde, todo lo que vea aquí debe abordarse con fe pura, profunda y sin nubes. Sí, pero luego resulta que guardamos un montón de documentos falsificados, un montón de mentiras y calumnias. 11 de junio de 1901. No, después de todo, esto no es falso ni mentira. Tengo una memoria tenaz, además, que Dios me perdone. Hice muchos extractos de documentos. Los revisé con cuidado, meticulosamente y no encontré un solo error, ni una sola imprecisión que acompañara a una falsificación. Sí, y se almacenan con cuidado y con amor. Me temo que nunca podré convertirme en una antigua persona con un alma pura. Dios me perdone. El 25 de octubre de 1901. Escribí una petición para concederme un largo permiso de vacaciones. Mi salud se vio afectada, además, escribí, necesito limpiar mi alma solo. Aún no se ha recibido respuesta. 17 de noviembre de 1901. La petición fue aceptada no sin vacilación, sino, como me pareció, con alivio. En 3 meses podré volver a casa. Durante este tiempo, debo enviar copias de los documentos que encontré a Augsburg de diferentes maneras. Esto, por supuesto, es repugnante para el Señor, pero no es repugnante esconderlos de las personas. El bibliotecario principal me repitió repetidamente que no debía contarle a nadie los secretos que había visto en la biblioteca. Yo solemnemente juré. Señor, no me deje ser otro perjuro. 12 de enero de 1902. Unos ladrones visitaron mi departamento. Se llevaron todo el dinero y los papeles. Afortunadamente, ya he enviado en secreto todo lo que es más o menos valioso a Alemania. La Santa Sede me compensó generosamente por el valor de los objetos perdidos. Un robo muy extraño. 18 de febrero de 1902. Por fin me voy a casa. Mis superiores me acompañaron y, sin entusiasmo, me desearon un rápido retorno. Es poco probable que suceda alguna vez. Como vemos en estas citas, los sacerdotes del Vaticano tienen algo que ocultar de aquellos que no están al tanto de los secretos. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.